todos, mi nombre es Mónica Ponce Caballero, trabajadora social comunitaria. Les quiero presentar y ceder la palabra a nuestra presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Idail Vega Otero. Saludos, Idail. Saludos, saludos colegas, saludos estudiantes y público en general que nos observa. Hoy celebramos el Día Mundial del Trabajo Social, brindándonos la oportunidad de reconocer el papel esencial de nuestra profesión en la atención de los asuntos estructurales que provocan la inequidad de nuestros pueblos. Este año nos unimos a esta discusión mundial bajo el lema Construir esperanza, armonía, un clamor arambí para unir una sociedad dividida. La palabra Arambí, de origen swahili, significa tirar juntos, empujar juntos y apela al compromiso colectivo, la solidaridad, la cooperación y responsabilidad compartida como camino para combatir las estructuras sociales que provocan desigualdades, crisis y conflictos. En el contexto de una creciente polarización y retractación de derechos conquistados, así como la situación colonial que vivimos en nuestro archipiélago, nuestra organización ha querido abordar una discusión apremiante: las políticas migratorias del gobierno del presidente Trump, el manejo de las autoridades a cargo, específicamente del ICE, la violación de derechos, pero sobre todo cómo la condición de colonia ubica a nuestros gobiernos en una posición pasiva en la implementación de estas políticas. Una de las áreas de expertise de nuestra profesión es el desarrollo de política pública, y desde una perspectiva de derechos humanos, las políticas públicas deben crearse para la protección y bienestar de todas las personas, creando condiciones para el garante de nuestra dignidad humana. Hoy podemos afirmar que las medidas impuestas por el gobierno del presidente Trump y que en nuestro gobierno se han implementado sin ningún cuestionamiento están enfocadas en el odio y discrimen. Así que hoy, con este diálogo, pretendemos incomodar, pretendemos cuestionar, pretendemos que estas discusiones nos lleven como clase profesional a un cuestionamiento del orden social vigente y nos ayude a movernos en colectivo para responder al compromiso que tenemos en la construcción de un país más justo y equitativo. Y no olvidamos en este espacio la importancia de continuar luchando, como nuestra organización lo ha hecho por los pasados 85 años, por mejores condiciones laborales que nos permitan trazar las mejores prácticas, pero sobre todo que nos permitan tender puentes con las poblaciones a las que brindamos servicios para que seamos todas y juntas quienes enfrentemos a los gobiernos y otras estructuras de poder en pro de nuestro bienestar y de vivir plenamente en la libertad de ser, de estar y pertenecer. Así que disfruten la actividad. Muchas gracias, Lidael. Eh, en nombre del Colegio de Profesionales del Trabajo Social y de la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social, le damos la bienvenida al foro institucional con motivo del Día Mundial del Trabajo Social 2026. Cada año, los profesionales del trabajo social alrededor del mundo se unen para reflexionar particularmente sobre los problemas contemporáneos que enfrentan nuestras comunidades, así como el papel de nuestra profesión en la construcción de realidades más justas, sociedades más justas y equitativas. Así que el tema internacional para este año, súper pertinente, establecido por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, es construir esperanza y armonía, un clamor arambí para unir a una sociedad dividida. Nos resuena mucho, ¿verdad? Reconociendo el contexto en el que nos encontramos ahora mismo. El concepto de Arambí viene de origen Sawili, como nos contó la compañera presidenta, que significa literalmente tirar juntos, trabajar colectivamente. Y representa una filosofía desde la solidaridad, desde la acción colectiva y la responsabilidad compartida para enfrentar los desafíos sociales, que sabemos que actualmente son muchos. La Federación Internacional de Trabajadores Sociales nos invita a través de este concepto a reconocer que la esperanza y la justicia social solo se pueden construir desde la colectividad, mediante esfuerzos colectivos que incluyan las comunidades, las instituciones, los gremios profesionales y sin duda alguna profesionales comprometidos y comprometidas para un cambio y una transformación social real. Desde Puerto Rico, ¿verdad? Sin embargo, entendemos que la construcción de esa cohesión social no es posible si no la abordamos solamente desde una idea abstracta, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración
nuestro contexto histórico, político, social y que definitivamente exige una reflexión crítica. Por eso este año proponemos abordar el tema global desde la perspectiva de Arambé en contexto colonial, migración, ICE y justicia social en Puerto Rico. En este foro vamos a problematizar cómo la condición colonial de Puerto Rico y su subordinación a políticas federales estadounidenses se configura con gobernanzas migratorias, la cooperación de instituciones locales con agencias federales, que sabemos que eso nos trastoca muchísimo, particularmente en el caso del ICE, y la vulnerabilidad estructural de comunidades migrantes, particularmente las comunidades caribeñas, latinoamericanas, y sabemos que racializadas, ¿verdad? En Puerto Rico vivimos una paradoja política por nuestra condición colonial, eh, que donde estamos y se implementan las políticas migratorias federales sin tener ningún tipo de representación política en plena en el gobierno que las establece. Esta realidad plantea interrogantes importantes, neurálgicos, bien profundos de nuestro quehacer profesional, particularmente con la ética profesional, con los derechos humanos, naturalmente, y con el acompañamiento a poblaciones que han sido y siguen siendo y están siendo vulnerabilizadas. Hoy nos acompañan tres excelentes voces de profesionales que desde distintos espacios de la práctica y la acción social contribuyen a esta conversación que es urgente, ¿verdad? Así que comenzamos con nuestra presentación de personas panelistas, con Emily Abreu, Civilia, trabajadora social con práctica en el ámbito forense y judicial, donde intervienen procesos vinculados a dinámicas familiares, protección de niñezas y juventudes y otros asuntos ante los tribunales. Su experiencia le permite analizar cómo las estructuras legales impactan las realidades sociales y que enfrentan las familias migrantes. Así que muchas gracias, Emily, por Gracias. estar aquí acompañándonos. También nos acompaña el colega compañero Francisco González Párez. Francisco es profesor de trabajo social en la Universidad Ana Geméndez, recinto de Carolina, y es maestro del Departamento de Educación de Puerto Rico. Su trabajo académico se ha centrado en una reflexión crítica sobre política social, colonialidad, estructuras de poder y los desafíos contemporáneos que enfrentan la profesión del trabajo social. Hola, Francisco. Muy buenas Saludos. tardes, Gracias por estar Mónica, aquí. Emily y a Romelinda. Buenas Sí, tardes. nuestra amada Romelinda Grullón, fundadora y directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, organización con una amplia trayectoria histórica en Puerto Rico en defensa de los derechos de las mujeres migrantes y comunidades dominicanas. Su liderazgo ha sido fundamental en la lucha contra la discriminación, la exclusión y las violencias estructurales que enfrentan las comunidades migrantes de nuestro país. Hola, Romelinda. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Saludos, Francisco, Emily. Un placer estar con ustedes y Claro, sí. nuestra querida Mónica, a la que quiero mucho y aprecio mucho y valoro mucho. También te quiero mucho. Pues Gracias. antes de comenzar el diálogo, quisiera proponer un punto de partida conceptual. Hemos venido hablando del líder del R&B, que invita a pensar en la cohesión social como un proyecto colectivo, ¿verdad? Sin embargo, en contextos marcados por las desigualdades, por las opresiones, la colonialidad y las políticas migratorias que han sido bien restrictivas, surge una pregunta central para nuestra profesión, ¿verdad? Que definitivamente nos toca de una manera bien cercana. Y es cómo construir cohesión social cuando las estructuras políticas producen exclusión y vulnerabilidad. En Puerto Rico se manifiesta particularmente lo que venimos hablando por nuestro contexto de colonialidad, por el trato que se le da a nuestras poblaciones migrantes en las implementaciones de las políticas migratorias federales. Desde el trabajo social, esto plantea definitivamente unas tensiones, ¿verdad? La obediencia institucional versus nuestra justicia social que defendemos,
la legalidad versus la legitimidad ética, que sabemos que no siempre son cónsonas y no siempre están de la mano, y la intervención profesional versus el activismo social. Así que quisiéramos que empezáramos un poco a hablar sobre eso. ¿Cómo construir cohesión social cuando las estructuras políticas producen exclusión y vulnerabilidad? ¿Qué clase de pregunta, verdad? Bueno, esa palabra mágica, Harambé, es una respuesta a la desigualdad estructural que se está viviendo en Puerto Rico. Y, y con la comunidad migrante, pues es importante la solidaridad, trabajar para poder derribar todas esas barreras que tenemos, barreras legales, falta de derechos laborales, eh, la situación migratoria, la redada de ICE, la política punitiva. Y ante eso, pues, muy importante unirnos, estar en Harambé, que me encanta esa palabra. Y en el caso de Puerto Rico, pues sabemos que prácticamente casi un 40% entre una brecha de pobreza. Y si eso en la comunidad puertorriqueña, en la comunidad dominicana, especialmente inmigrante, es todavía mucho peor. Hace un tiempo, pues se hizo una investigación y más de la mitad, podemos decir que el 70% de las mujeres migrantes ganaban menos de $12,000 al año, lo que significa una situación de pobreza extrema. Y en el caso de las personas que están indocumentadas, que sabemos que en este momento están atravesando una situación muy, pero muy difícil, que han perdido inclusive su trabajo. Y de ahí es el momento de los Harambé, el momento de cómo esa autogestión comunitaria, ese apoyo, esos comedores, esa feria de salud, esa solidaridad, ahora más que nunca debemos ponerla en práctica en vista como una respuesta a la desigualdad que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Mil gracias, Romerinda. Sin duda alguna, la única forma de poder enfrentarlo es desde la colectividad, desde el trabajo comunitario, desde ese frente colectivo. ¿Qué nos cuenta Emily y Francisco? Bueno, yo quisiera mencionar, ¿verdad?, que esto es un tema que se viene denunciando desde hace muchos años. Romelinda tiene un expertise en esto de más de 20 años en brindar apoyo para esa misma colectividad, para unir a estas mujeres que desde hace muchos años venían ya pasando por situaciones precarias, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, la precariedad se nutre de el individualismo, de que no nos identifiquemos o no me identifico con esta situación particular, pues no la denuncio, no, no me importa, ¿verdad? Y hasta que poco a poco nos vamos dando cuenta en este año particular, ¿verdad? Cómo esto se volvió una amenaza para familias, para una sociedad completa, se volvió una amenaza, ¿verdad? En estructural, en muchos sectores. Y es importante que nosotros como trabajadores sociales no nos olvidemos de nuestros nortes, que pueden ser muchos. La dignidad humana es inviolable, ¿verdad? Y tenemos que tener eso, ¿verdad? Esos nortes, eh, quizás desde cualquier escenario que estemos trabajando como profesionales en diferentes áreas, pues tenemos que saber cuál es ese norte más allá, porque estas políticas no necesariamente están procurando el bienestar social, no están procurando, vamos a suponer, en un escenario de justicia del Departamento de la Familia, no procuran el bienestar infantil necesariamente. Provocan un trauma a esos infantes que pueden estar amenazados de perder a el cuidador ¿verdad? La persona que les cuida y todo eso. O ahora mismo, por amenazas de pudiera ser deportado, pues quizás están encerrados, sin trabajar, ¿verdad? Bajo más precariedad. Así que esto eh, eh, es algo que venimos denunciando, pero que ahora tenemos que unirnos más.
hay trabajadores sociales que tenemos que estar más en unión, más en denuncia, más en reconocer, ¿verdad? Esta situación particular que desde mi punto de vista personal es un tema que yo lo trabajo desde la academia y antes era como que, ay, bendito, otra vez, ¿verdad? Porque la xenofobia se fue disminuyendo, parece ser, pero ahora se creció nuevamente y cogió fuerza, legales, ¿verdad? Y ahora pues entendemos que legalmente podemos, aplicar la xenofobia y todo lo que trae consigo. Así que tenemos que volver a esa denuncia, esa protesta de reconocer para qué nosotros estamos como trabajadores sociales. Muchas gracias, Emily. Lo que dice definitivamente es súper importante de no olvidarnos de nuestras raíces como profesión, ¿verdad? Y del lado de quién debemos estar en estos contextos tan violentos donde la violencia sistémica está totalmente legitimizada por unas leyes, por unas posturas y unas narrativas que pueden ser y que son definitivamente xenofóbicas, excluyentes y violentas para todas las edades, como bien estás diciendo, desde niñeces, juventudes, adultos mayores. Así que enraizarnos, que no nos olvidemos de dónde viene y del lado de quién tenemos que estar dentro de nuestra profesión. Francisco, ¿tienes algo que añadir? Sí, yo creo que es un momento ideal para examinar el lente por el cual nosotros miramos, por el que nos miramos a nosotros y a nosotras desde nuestra propia realidad y por el lente por el que nos miran. Y yo creo que Puerto Rico está en un momento en donde en ese examen de los lentes por el cual nos miran y por el cual nosotros miramos, estar consciente que el tema de la migración no se disocia del tema del despoblamiento de Puerto Rico. Por lo tanto, el tema del lenguaje, yo creo que en esta jornada, en la tarde de hoy, el tema del lenguaje va a ser fundamental porque la manera en que apalabramos lo que percibimos, lo que comprendemos y lo que sienten nuestras comunidades va a determinar cuál va a ser el curso de acción. Y Puerto Rico ahora mismo se enfrenta en esta situación grave de no solamente mantener por más de 500 años una relación colonial, sino que a su vez los patrones hegemónicos de poder, de cómo se construye el conocimiento, de cómo los sujetos sociales ya sea internalizan su condición colonial o, por lo contrario, internalizan el poder y el privilegio que entienden que ostentan. Así que Puerto Rico en este momento me parece a mí que debe examinar estos lentes que desde el siglo XVI, y yo creo que eso también hay que ponerle fecha, porque la literatura apunta que antes de el 1490 y tantos no existía el concepto raza. Es una invención de un bloque hegemónico que utilizó las categorías, el lenguaje, para poder deshumanizar. Igual el concepto de extranjero, igual el concepto de migración. Y veremos en la tarde de hoy cómo a través de esta discusión notaremos que van a haber extraordinarias contradicciones entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestro Estado de Derecho en Puerto Rico y la manera en que en Puerto Rico son tratadas las personas que no necesariamente forman parte de los grupos de dominio, ya sea por el dominio de influencia política o de dominio económico. Muchas gracias, Francisco. Definitivamente el lenguaje nos entrampa, ¿verdad? Y más en estas situaciones que pudiésemos perpetuar lo que es esa violencia y todas esas violencias que enfrentan estas comunidades desde unas nociones de poder bastante extrañas, hegemónicas, patriarcales, cisgénero, por todas las implicaciones que eso tiene. Así que el lente de donde nos miramos definitivamente es neurálgico y más en el contexto de nuestra profesión que tiene unos planteamientos y unos valores bien claras, ¿verdad? Que no deberíamos tambalear, como dicen por ahí, en el proceso. Pero ¿cómo se hace estando inmersas o inmersas dentro de un sistema que legitima esas violencias, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos en esa práctica, en esa praxis?
mientras el sistema te está diciendo una cosa y nuestra acción ético-política nos dice otra. ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, la esperanza que nos ofrece el término Jarambí es una esperanza que tenemos, ¿verdad? Y que tienen estas comunidades. eh, y vuelvo a destacar al Centro de la Mujer Dominicana. Es un ente que allí me siento segura para poder ir, por ejemplo, pero es reconocer que con el acompañamiento de alguien, profesional, amistad, ¿verdad? Quizás el Estado no me está acompañando, pero alguna otra entidad que me pueda servir en este proceso de precariedad, de que yo me pueda sentir segura, eso es la esperanza que podemos tener en este momento. Ante las incertidumbres que puedan existir, esa red de apoyo, de seguir uniéndonos, ¿verdad? Buscando, identificando en qué sentido podemos servir de apoyo como profesionales, como comunidad. ¿Cómo yo me puedo unir a la causa? Que estamos trabajando el tema migratorio, pero aquí las políticas están tocando muchos sectores diferentes, ¿verdad? Que no es en ningún sentido de alegría, pero esos sectores se tienen que unir a esta, ¿verdad? A esta causa de que estamos todos enfrentando, ¿verdad? Cada vez se unen más los sectores. Así que le dejo la palabra a alguno de mis compañeros, pero esa es la esperanza que pudiéramos tener como comunidad, el Jarambí, lo que propone, ¿verdad? Y Que no esa está en el situación que vacío. experimenta, Esto esa es, ya situación lo que han experimenta Puerto implementado. Rico. Ay, discúlpame, Emily, que no te escuché, pensé que habías terminado, disculpa. Francisco, sí. Así que, siguiendo la misma línea de Emily, no nos debe sorprender que el trato sea, en términos generales, uniforme para las poblaciones marginadas, oprimidas y explotadas, porque la regla y la norma y la vara es para todos, porque el régimen y el ordenamiento político, económico, social y cultural fue impuesto. Entonces, esa realidad impuesta va a procurar organizarnos no a la luz de nuestros ámbitos y de nuestra propia noción de la existencia, sino que va a ser impuesta por este bloque hegemónico occidental, eurocéntrico. Por lo tanto, en el cómo, me parece a mí que desde el servicio directo, el TS o la TS debe estar consciente que la persona a la que presta servicio, uno, tiene autonomía, es capaz de poder llegar a entendido, es un sujeto de derecho, es un sujeto político. Y desde la perspectiva de la academia, la producción de conocimiento a través de las investigaciones para nutrir a nuestras comunidades y nuestra población de conocimiento con base científica que puedan utilizarla para poder adelantar no solamente metas en común, sino también adelantar gestiones que puedan mejorar su calidad de vida. El cómo debe ser decolonial es mirar la problemática no desde una posición de poder en donde el experto, el perito, es el que lo sabe y el resto de la población debe acatar y debe someterse al conocimiento que se presta, muy eurocéntrico. Si no es del exterior, no debemos validarlo y no me debe extrañar porque hoy estamos utilizando el concepto de Arambi, porque también hemos utilizado anteriormente en el colegio el concepto de summa camaya, que no es otra cosa que vivir bien y buen vivir. Y en otro momento estuvimos como colegio también empleando el Ubuntu, soy porque somos. Así que yo creo que en esta conversación, de nuevo volvemos al lenguaje, Europa ha planteado que se existe porque se piensa. Sin embargo, en los países originarios, particularmente los Aymara y los Zulus y los Swahili, fíjense que parten de la premisa que la existencia es colectiva. Existo porque existimos todos y todas. Definitivamente, Bromelinda, iba a decir algo. Sí, es un reto la profesión de trabajo social. En este momento, de verdad que es un reto debido a la situación de precariedad y la situación colonial también de Puerto Rico. Es un problema serio, que apenas hay una representación de Puerto Rico en Washington, ni siquiera tiene voto. Donde se ignoran todas las necesidades demográficas, geográficas y socioeconómicas que tiene la isla. La implementación unilateral también de leyes migratorias de Estados Unidos que aplican a Puerto Rico en virtud de esa cláusula.
Y eso limita la autonomía local para gestionar entradas de extranjeros que sabemos que en este momento hay una situación bien precaria. Puerto Rico prácticamente está atado y las trabajadoras y trabajadores sociales están atados para dar inclusive una serie de servicios de lo existente que ni siquiera pueden calificar para la situación punitiva de las leyes migratorias. Y son lo que determinan quién entra, quién no sale, con una situación que hay de necesidades laborales en Puerto Rico y no puede hacer absolutamente nada. También está esa desconexión geográfica que tiene Washington hacia Puerto Rico, que no refleja la realidad. A veces ni siquiera saben, la mayoría no saben de Puerto Rico. A veces piensan que es un estado, que no es un estado. Por ejemplo, alguien dijo que por qué no deportaban a Bad Bunny, por ejemplo. Y eso fue cierto. Una persona de alto rango que hasta desconocía la situación que tiene Estados Unidos con Puerto Rico, ese Estado libre asociado, que ni es libre ni es Estado. Yo creo que por eso es que crea tantas y tantas confusiones. Eh, el problema de la seguridad fronteriza también. Puerto Rico se ha convertido en este momento, hace años, en la tercera frontera de Estados Unidos. Y no se sabe, no puede ni siquiera cómo van a bregar con una situación, con ese, el manejo de ese flujo migratorio que entra y sale, también sale de Puerto Rico. Es decir, que no hay una forma de cómo trabajar debido a la situación migratoria. Y aunque el comisionado no tiene voto, tampoco puede hacer nada, y todo eso lo que hace es que incrementa la discriminación, la provocación de abandono escolar, la disminución en la utilización de servicios esenciales. Es decir, estamos prácticamente atados y en este momento hay una situación económica bien difícil y sabemos que de acuerdo a este momento que se está en guerra, y no sabemos lo que va a pasar. Y no sabemos las precariedades que se van a seguir incrementando en Puerto Rico y en todas las personas que vivimos aquí, debido a que estamos prácticamente aislados. Lo de la famosa ley de cabotaje, lo que pasó con María, el aislamiento que tiene Puerto Rico, donde no puede comercializar con otros países, ni siquiera recibir ayuda humanitaria. Es decir, que es una situación bien, bien difícil la que está enfrentando la profesión de trabajo social en este momento. Muchas gracias, Romelinda. Ciertamente un panorama complicado, ¿verdad? Con unas implicaciones reales y concretas para nuestras poblaciones que están en mayor vulnerabilización, ¿verdad? Pero algo vital que también nos dice el término Arambí es construir la esperanza colectivamente y, como nos decía Freire, defender la esperanza, ¿verdad? En estos momentos donde parece que se nos va por las manos la esperanza, es importante poder guardarla, resguardarla desde la colectividad. Algo que también quisiéramos que exploráramos en los últimos años, como bien han dicho, la mayor visibilidad de los operativos del ICE. Sabemos que el ICE está semanalmente en nuestras comunidades con unos procesos de detención, unos procesos de deportación que afectan las comunidades migrantes en Puerto Rico y desde su lente, ¿cuáles son las consecuencias sociales y familiares de estos procesos? Bueno, Bueno, una deportación impacta el núcleo familiar completamente, ¿verdad? Pudiera, desde nada más desde la amenaza a poder sufrir esa deportación, esto pudiera provocar un trauma emocional desde la niñez, ¿verdad? A todo el componente familiar. El inmigrante es el sostén muchas veces hasta de esa familia en su país de origen. Así que todas estas políticas no solo han impactado a la familia en Puerto Rico, sino a las familias de los países de origen que han perdido ese sustento, ¿verdad? Esas remesas, esa amenaza a la seguridad de su familia, de esa persona que pudiera estar expuesta. Y Romelinda mencionó aquí, ¿verdad? Puerto Rico ha pasado por múltiples crisis, desde María,
la pandemia, ¿verdad? Y que la hemos sufrido, la pandemia, aunque la sufrieron todos los países, la hemos sufrido este, de nuestra, ¿verdad? De nuestro ángulo, pero el inmigrante lo sufre más aún, ¿verdad? Tiene una limitación a apoyo, a recursos, a servicios por parte del Estado, al sostén, y sigue siendo parte de esa recuperación de Puerto Rico, ¿verdad? Es esencial. Muchas veces sin acceso a servicios es ese ente que, ¿verdad? Que desempeña el labor doméstico, porque hay carencias, pero a veces bajo esas carencias siguen laborando para tener, aunque sea la mitad del sostén que tenían, ¿verdad? Bajo sin condiciones de salud buenas, condiciones de vivienda precaria, y seguimos aportando en la medida en que cada uno puede, seguimos aportando a este país, a la recuperación del país, y estas crisis van a provocar una crisis no solo en los inmigrantes, también en la población del país que va a ser impactado porque ahora voy a perder quien me haga el servicio que me lo hacía. Desde todos los ángulos, porque los inmigrantes estamos en todos los escenarios, en todas las esferas. Eh, por mínimo, ¿verdad? Así, así seamos hijos de inmigrantes, estamos impactados de estas políticas también, en las escuelas, en todos los escenarios. Y como yo dije ahorita, el arte, ¿verdad? El merengue, la bachata nos había disminuido un poquito desde mi punto de vista, ¿verdad? No tengo una estadística, pero mi sentir, ¿verdad? Yo viví la xenofobia de niña y cuando en los años 2000 y demás, pues ya como que un poco se fue disminuyendo, solapando un poquito esa xenofobia y ahora fue germinando, creciendo, ¿verdad? Ahora está en su máxima expresión. Y estas políticas impactan a toda la sociedad. Impacta desde la familia, el individuo, el escenario médico, social, legal, en todos los escenarios, ¿verdad? Y si cada uno de los que están en la sociedad pudieran decir que probablemente tienen a alguien que es impactado en su familia, a su alrededor, y aunque no lo crean, pues sí, están siendo impactados por estas políticas también. Sí, Emily. Mónica, Ah, Francisco. Esta política, esta situación está impactando a todas las personas en Estados Unidos y en Puerto Rico. Son muchos los negocios que han tenido que cerrar por falta de la mano de obra. Son muchas las personas que están sufriendo, no solamente inmigrantes, personas mayores que no tienen quien las cuide o que la persona que la estaba cuidando tuvo que irse o la arrestaron. La construcción está casi paralizada en Puerto Rico, es decir, que la economía está afectando bien de fuertemente la economía, ya que esa economía subterránea, esa economía de servicio, está bien afectada en Puerto Rico. Y la consecuencia familiar y psicológica, la separación familiar y el desamparo que esto está provocando, especialmente también en los menores. Y está también afectando a personas, inclusive ciudadanos estadounidenses. Sabemos lo que ha pasado, que han asesinado estadounidenses enredadas, defendiendo o documentado los atropellos que han estado pasando a la comunidad migrante y que siguen pasando. Y eso está creando una situación de ansiedad, de retraimiento, depresión, especialmente en los niños. Hay una situación de trastorno, estrés postraumático que están pasando nuestros niños en la escuela. Ese bajo rendimiento. Hay muchos niños que académicamente están prácticamente casi desaprobados. Y sabemos que si nos afecta a nosotros como personas adultas, que tenemos un tipo de herramienta, ¿qué nos va a pasar en esos niños que muchas veces están temerosos de que su mamá nos regrese, o que su papá nos regrese, o que deportaron a su papá, o que su papá no puede salir porque no puede trabajar? Es decir, hay una situación donde la reconfiguración familiar está siendo bien, pero bien afectada.
Están subiendo también las familias transnacionales y los cambios drásticos en la dinámica afectiva debido a la distancia. Son muchos niños y niñas que se han tenido que quedar al servicio de otras personas. Inclusive muchas de mujeres han hecho su declaración jurada por si la arrestan para que esos niños y niñas no vayan al departamento de la familia o no se sepa qué va a pasar con esos niños. Y sabemos que hay mucho tráfico también de niños y niñas. Y hay muchos niños y niñas de inmigrantes en Estados Unidos que no se saben dónde están. Eso está bien fuerte, también las consecuencias sociales y comunitarias, el aislamiento, esa situación de no poder salir, de no poder compartir. Las mujeres, cuando viene una de estas mujeres, nos abrazamos y lloramos, porque este es prácticamente parte de su refugio. Y se le hace difícil venir, porque también están enredadas, están dando vueltas. A veces digo, por favor, no venga o algo, porque no sé qué va a pasar. Y yo de verdad que me da una tristeza de que le pueda pasar algo, que venga camino al centro, o que no la pueda volver a ver más. Porque no importa que esté en su proceso migratorio. Si la persona no tiene residencia, la deportan. Son muchas mujeres que están víctimas de violencia, que están amparadas bajo una ley que la protege como víctima de violencia de crimen y no están protegidas. Es decir, no hay educación en los agentes de ICE. Ellos están haciendo y deshaciendo, atropellando sin importarle a quién le detenga. Inclusive sabemos de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que la han deportado, porque a veces dicen eso no es cierto, hay que ver si ese documento que tiene, ese pasaporte o esa residencia o esa ciudadanía eh, no es falsa, porque también lo han hecho y lo han deportado, inclusive hay algunos que han tenido que traerlo y otros todavía están en proceso, no lo han querido traer. Y como dijo Emily, la xenofobia y la discriminación se han incrementado y los operativos están también trabajando a nivel selectivo y por perfil racial. Un perfil racial, es decir, que una persona negra, todos los negros son dominicanos, prácticamente, no importa, como que hay un desconocimiento tal que no sabe que todos estamos, a veces no sabemos si yo soy dominicano, puertorriqueña o Emily o lo que sea, porque somos Caribe. caribeños. Exacto, estamos en el Somos bien, Caribe. pero bien parecidos. Entonces, no tenemos prácticamente ninguna diferencia. Y, y de verdad que es bien difícil la situación desgraciada que estamos viviendo. Y este problema de este limbo colonial es un problema serio. Y esta realidad subordina esta política migratoria también en la isla. Y no hay soberanía. Es decir, no hay soberanía y lo que hacen es que prácticamente es un tipo de ley que se aplica aquí sin tomar en cuenta la situación cultural, sin tomar en cuenta los lazos históricos, sin tomar en cuenta de que que tenemos un porcentaje donde estamos con puertorriqueños, dominicana, colombiana, es decir, tenemos una mezcla y ellos no miran eso porque ellos lo ponen todo dentro de un bote. Y donde lo que hace es que ese tipo de política migratoria que no está atemperada a Puerto Rico, ellos la están implementando como si fuera Washington, como si fuera California, como si fuera otros estados. Y estos operativos generan esa consecuencia bien social y familiares. Y esa separación de la familia, esos traumas, la situación económica. Duele tener que decir, vamos a hacer que traigan comida para ver si las mujeres vienen a buscarlo, se les puede llevar. Y me duele tanto porque la comunidad inmigrante es una comunidad bien trabajadora que está aportando. Y no vino aquí a que le den, no vino aquí a que lo mantengan. Vino a trabajar, a aportar a Puerto Rico, a la economía. Y como decía Emily, la recuperación de Puerto Rico también está bien ligada a la comunidad migrante y lo estamos demostrando. Entonces, son situaciones bien desgraciadas, bien. Y la situación de salud, otro problema serio, otro problema serio. Hay personas que han muerto porque no han querido ir al hospital, porque todas las instituciones están conectadas.
la situación de violencia de género. Muchas mujeres no quieren ir a los tribunales. Estamos trabajando por Zoom, online, para que puedan obtener órdenes de protección, porque no quieren ir a los tribunales. Y tienen toda la razón, porque también están merodeando. Claro, sí, Ellos no están en no están espacios respetando seguros, ni siquiera iglesia. No están definitivamente. respetando nada, ni siquiera el consulado. Hay muchas personas que necesitan mandar unos paquetes migratorios y le hacen falta alguna documentación y tienen miedo de ir a buscar alguna documentación que le hagan falta, incluyendo el pasaporte dominicano, porque sabemos que tanto adelante como afuera están vigilando, porque es un negocio. Esto se ha convertido en un negocio, en un modo vivendi, un modo operandi de muchas personas, donde quieren arrestar, donde quieren llevar para la cárcel, donde quieren, es decir, es una situación desgraciada, desastrosa, de hacer dinero y de crear empleo en esta administración. Muchas gracias, Romelinda. Definitivamente doloroso y fuerte, desgarrador. Francisco, ¿ibas a decir algo? ¿No? Estoy en total de acuerdo con lo que ha Ah, comentado ok, está perfecto. las colegas. Muchas de las comunidades migrantes, ya ustedes lo han ido diciendo así de manera general, enfrentan unas barreras estructurales ya existentes, ¿verdad? En términos de servicio a salud, vivienda, empleo, protección social. ¿Qué rol debemos asumir los profesionales del trabajo social frente a estas barreras sistémicas con la población migrante? ¿Qué rol tenemos que... Francisco, cuéntanos, empieza. Afortunadamente, nosotros tenemos un código de ética profesional que nos sirve como una herramienta valiosa para defender nuestra práctica y defender a nuestras poblaciones. Y afortunadamente hemos crecido como profesión cuando se examinan el tracto histórico de la práctica profesional del trabajo social en Puerto Rico. Yo personalmente me siento muy orgulloso del trabajo que se ha hecho desde el colegio para tener un código de ética que es cónsono con los valores de la defensa y ampliación de los derechos humanos, la justicia social, la equidad, la inclusión y el cómo que hablábamos hace algunos minutos. Esa es una manera también de poder impulsar política pública de justicia, política social de justicia, de cómo atender a nuestras poblaciones de forma digna, es a través de nuestro código de ética y convencidos de un proyecto ético-político profesional que provoca reflexiones constantes sobre la manera en que nosotros ejercemos nuestra profesión. Y en ese sentido hay dos áreas que creo que debemos reforzar en la práctica de la profesión del trabajo social. La primera es un pleno conocimiento de nuestra historia como país. Si nosotros queremos transformar la realidad colonial, capitalista, moderna, eurocéntrica que vivimos, debemos darnos la tarea de conocer la historia de Puerto Rico, la historia de América Latina, la historia global, porque en la historia que compartimos con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas es la que pudiera darnos una idea clara de que la situación que pasa Puerto Rico es por diseño, porque se ha experimentado en más de una ocasión consistentemente a través de la historia en diferentes continentes del globo terráqueo por los bloques hegemónicos. Por eso yo planteo que si se habla de la deportación de inmigrantes, la deportación de una persona inmigrante en Puerto Rico es una deportación de uno de los nuestros y de las nuestras. Porque somos puertorriqueños y puertorriqueñas, pero somos caribeños y caribeñas, somos latinoamericanos. Y el que deporten a uno de los nuestros, debemos considerarlo como una deportación propia. Pero bien lo decía Romelinda, en la condición colonial en la que vivimos, y el colegio ha sido vocal, ha sido extremadamente acertado en participar en las vistas públicas que ofrece el Comité de Descolonización, que esa es otra forma de cómo atender la situación migratoria, entre otros problemas que experimenta Puerto Rico, que es invocar para que se reclame y que la Asamblea General active a los Estados Unidos para que cumpla con su deber de procurar establecer el mecanismo procesal para que la resolución 151415, que nos da el derecho a nuestro pueblo de poder desarrollar
todos los mecanismos a nuestra disposición para alcanzar nuestra libre determinación, pues poder alcanzar los poderes plenos como país para poder hacer de Puerto Rico el Puerto Rico de toda una comunidad latinoamericana y de otros confines del planeta Tierra que quieran participar de todo lo que ofrece Puerto Rico. Y yo creo que por eso el lenguaje cuando lo planteábamos ahorita era importante, porque para mí la palabra extranjero, siendo puertorriqueño, no me resuena igual como otros sectores políticos, económicos influyentes, occidentales y estadounidenses, precisamente porque el yo verme como extranjero, pero que me planteen que otra persona del cual yo tengo un vínculo histórico, tengo un vínculo cultural, que tenemos una asociación y contactos desde los tiempos de nuestros taínos, porque hablar de taíno no es hablar de boriquén nada más, hablar de taíno es hablar de las Antillas, hablar de América. Me parece que debemos también examinar esa dimensión lingüística y provocar desde nuestra práctica profesional. Y también quiero puntualizar, Romelinda lo trajo, una de las situaciones que confronta la práctica profesional en la federalización de nuestras políticas es precisamente las categorías y los conceptos que se utilizan, que pueden también tener indicios de estigma y de prejuicio y de discriminación. Y eso es un elemento muy importante porque para hacer llegar fondos públicos a Puerto Rico hay una tendencia a utilizar un lenguaje uniforme que, si bien no es consono con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra cultura y con la manera de nosotros ver el mundo, se utiliza para poder hacer llegar los recursos del gobierno federal. Y eso hay que atenderlo, y de nuevo es un llamado urgente. Y por último, Mónica, se me ocurre también pensar que, si bien esta conversación es urgente, tan urgente es buscar la forma de poder tener acceso a foros internacionales, porque lo que ocurre en Puerto Rico, desde mi perspectiva, son delitos de lesa humanidad. No solamente por la manera en que se trata y maltrata a las personas que, según las autoridades, no deberían formar parte de nuestra sociedad. Fíjense que no estoy hablando ni siquiera de que son personas inmigrantes ilegales o indocumentados, porque si fuese ese el caso, en el caso de doña Ramona, en los desahucios que hubo, pues fíjense cómo, aún siendo puertorriqueña, no tiene papeles para poder evidenciar que esa casa era suya, y aún así se pretendía desahuciarla. Así que en ese sentido tenemos que también considerar que en Puerto Rico tenemos personas que aún en su país también son tratados como indocumentados, como ilegales, como extranjeros. Y esa es la situación que hay que atender con urgencia, no solamente en Puerto Rico, sino en el foro internacional. Y el colegio, insisto, ha tenido una voz de participación muy activa en las Naciones Unidas, reclamando el derecho a la libre determinación, y que se atienda el tema del coloniaje como un asunto de derechos humanos. Muchas gracias, Francisco. Las organizaciones comunitarias han sido históricamente claves, ¿verdad?, en la resistencia y en los apoyos a las comunidades migrantes y a las comunidades que están en situaciones de vulnerabilidad y de precarización. Así que, ¿qué enseñanzas podemos aprender desde el trabajo social institucional, del trabajo realizado por las organizaciones comunitarias? Bueno, mira, en el tema de ahorita también, los trabajadores y trabajadoras sociales, ante esta barrera de servicio de la comunidad migrante, tienen que jugar un rol muy importante, y a veces desconocen que hay derechos que son inalienables de todo ser humano, y tienen que asumir ese rol de gestores, defensores, mediadores interculturales con la población migrante, y facilitar el acceso al derecho, independientemente de la situación migratoria. No la pueden tirar a la calle. Son personas que necesitan vivir con vivienda, salud, empleo, y hay que derribar ese tipo de barreras. ¿Y cómo? Brindarle los servicios. No es que no tiene papeles, no llega una persona, es su responsabilidad. ¿Cómo te va a proteger ese ser humano? Cuando llega una mujer al centro, es mi responsabilidad. Esa mujer no se puede ir si yo no le consigo un albergue que ella esté segura. Y tengo que pelear y tengo que hacer lo que sea, pero esa mujer yo no la voy a tirar a la calle. Ese es mi rol como trabajadora social también. Que si tiene hambre, hay que buscarle comida, hay que buscar una comprita, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y ese rol es de ser gestora y de cómo se va a trabajar esa necesidad.
de esa persona, especialmente en situación inmigrante. Cómo empoderar también a nuestra comunidad, educándola sobre su derecho también. Sobre su derecho, porque tenemos derecho. ¿Cómo se va a guiar en todo ese trámite también? Eso es muy importante. Y de ahí la importancia también de educarse. El Centro de las Mujeres Dominicanas da adiestramiento, damos adiestramiento, coordinación o coordinadora para trabajar con los derechos de los y las inmigrantes y cómo trabajar con ellos. Eso es muy importante. Y también esa sensibilidad cultural es muy importante, porque sabemos que tenemos alguna que otra diferencia. Aunque en este momento yo no sé si me gusta más el mofongo que el mangú. Y ahora tengo muchas personas que me dicen, no, me gusta más el mangú que el mofongo, de muchos puertorriqueños. Pero también está esa barrera que tenemos que trabajar en coordinación con la comunidad. Y eso es parte del rol del trabajador social y los retos. Es decir, cuando uno asume esta profesión, tiene que estar muy consciente que no es una profesión para usted hacerse rico, que no es una profesión fácil. Estamos bregando con necesidades, con situaciones. Tenemos que enfrentarnos, si es posible, al mismo sistema. Y de ahí que el Departamento de la Familia no está para proteger al sistema ni proteger al gobierno, está para proteger a los niños y niñas y a las mujeres y a las personas que necesitan ayuda. Y a veces esos roles se trastocan. Y Sí, sabemos lo que está pasando. sí, rescatando lo que dice Romelinda, la realidad del caso es que tenemos colegas que están ejerciendo desde sistemas institucionales, ¿verdad? Tribunales, escuelas, hospitales, agencias públicas, que surgen unas tensiones cuando las políticas institucionales entran en conflictos con nuestros principios y de justicia social. Así que, ¿cómo se manejan esas tensiones? De la praxis, desde la práctica del trabajo social. ¿Cómo trabajamos entonces esas tensiones? Quienes están dentro de las instituciones. Es Yo una, considero de que ese rol que tenemos que defenderlo. Y tenemos que saber dónde estamos. Y si el trabajador social o la trabajadora social no es sensible ante las necesidades, ante el dolor que está pasando esa persona, yo creo que se debe quitar. Yo creo que está en una profesión que no es la correcta. Porque esto requiere compromiso y esto requiere confrontación si es necesario. Porque nosotras y nosotros somos agentes de cambio. Y si usted no está dispuesto o dispuesta a defender a la gente que usted le está sirviendo, tiene que revisarse. De ahí la importancia de alianza, de ahí la importancia de trabajar en coalición, en coordinación, lo que está haciendo el Colegio Trabajador y Trabajadora Social, de orientar, de educar, para seguirnos fortaleciendo y que sepan que no están solas y tenemos códigos que nos protegen y la justicia nos protege. Y si tengo que enfrentar la justicia para poder defender una persona que está sufriendo, que necesita ayuda, pues lo voy a hacer como trabajadora social. Prueba es que estoy aquí, tenemos 23 años, cumplimos el día 8. Y he tenido que enfrentar muchas cosas, muchos dolores. He tenido que denunciar con nombre, apellido, jueces, fiscales, policía, etcétera, quien sea. Y a veces yo digo, gracias a Dios mío, porque todavía estoy viva. Pero hay una cosa así, que respetan a uno. La gente que se arrodilla, la gente que no hace nada, la gente que se alía con el opresor, con el sistema. Ni siquiera ellos quieren saber de ellos, porque lo patean. Y prueba de eso es lo que está pasando con algunos presidentes, que no los respetan. Y eso mismo pasa con nuestra profesión. Tenemos que respetar nuestra profesión, tenemos que protegernos y tenemos que honrar lo que nosotros juramos, que fue defender la justicia social. Y sabemos que no es fácil, pero Gra- tenemos que hacerlo. O si no, Gracias, tenemos que revisarnos. definitivamente. Emily, ¿ibas a decir algo? bueno, es una pregunta un poquito fuerte para mí, un poquito en el rol que estoy, ¿verdad? Pues yo trabajo en un escenario institucional también.
Pero tenemos que siempre reconocer el rol, como dije al principio. Nuestro rol no necesariamente es aplicar la ley. Las leyes están hechas, pudieran estar hechas, ¿verdad? No quiero ser categórica en eso, pero pudieran estar hechas sin pensar en el bienestar social y en nuestros roles, ¿verdad? El análisis social de, de el escenario institucional al que pertenecemos, ¿verdad? Reconocer qué es nuestra función, cuál es nuestra función. A veces pudiera ser aplicar la ley, porque va acorde a, y se justifica en el bienestar, ¿verdad? Pero a veces no. Y ahí es que somos peritos en el escenario de trabajo social, ahí es que entra nuestro peritaje de trabajo social, ¿verdad? Respetando las diferentes profesiones. Nosotros no somos abogados o policías únicamente para llenar el cuadrito de la ley. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Cuál es nuestro rol, fin, ¿verdad? Y le hablo a aquel estudiante que está en ese escenario de trabajo social y no sabe todavía, como dice Romelinda, usted tiene que ser, ¿verdad? Apasionado por el cambio social, por la ayuda a la ciudadanía. Tenemos, ¿verdad? Más allá de, de ser cumplidores con lo que alguien creó una ley para un propósito particular y no necesariamente pensó en la sociedad, pensó en lo que quería para el propósito que fuera. Así que tenemos que nosotros ahí engrandecernos, fortalecernos como profesión y reconocer de que nosotros estamos para un análisis más amplio de lo que hablamos de las estructuras, la vulnerabilidad en la estructura como tal. Van a haber, como le digo, van a haber situaciones en las que pues tenemos que funcionar con lo que tenemos, ¿verdad? Pero van a haber otras que ahí tenemos que destacarnos como profesionales ¿verdad? En el escenario que sea. Así que le agradezco a Mónica y al colegio por el espacio. Esto es un tema que tenemos que seguir abordando, ¿verdad? Sí, es de gran importancia, ¿verdad? Lo que estabas diciendo sobre el estudiantado, ¿qué competencias y sensibilidades se debería desarrollar el estudiantado de trabajo social para atender estas realidades migratorias contemporáneas? ¿Qué competencias y sensibilidades deberíamos el estudiantado desarrollar? Bueno, ahí nosotros tenemos que identificar cuáles son las situaciones de cada una de las poblaciones, porque el inmigrante aquí es mucho. No son solamente dominicanos, que es la población mayor, ¿verdad? En Puerto Rico, las dificultades que enfrentan, cuáles culturalmente las necesidades. En Estados Unidos le llaman el término cultural competence, allá, ¿verdad? Y eso significa de yo ser sensible a lo cultural, ¿verdad? Porque quizás ante mi consideración, eh, le voy a dar un ejemplo. Yo trabajaba en Nueva York como trabajadora social y nosotros nos llegaban casos de higiene, por ejemplo, y quizás lo que para mí como culturalmente caribeña o es la higiene, quizás para otra población no lo ve de esa manera. Así que tenemos que entender cuál es la cultura de cada uno, cuál es la idiosincrasia de esa cultura, de esa nacionalidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades particulares? ¿Por qué se, eh, se dedican en un escenario particular, ¿verdad? ¿Por qué vienen? ¿Por qué emigraron? ¿Verdad? Esto tiene una historia particular, política, social. eh, ¿Y a qué, verdad? Así que tenemos que crear en el estudiantado esa sensibilidad para reconocer, perdóname que tengo aquí a un ayudante, este, pero este, estas poblaciones tienen, papi, estoy hablando aquí. Eh, Puerto Rico ganó, me dieron una noticia, perdónenme. Eh, es parte de nuestra idiosincrasia el juego, el deporte, ¿verdad? Todo eso, Sí, eso es saber. una muy buena noticia. Sí, la sensibilidad, la empatía, La eh, sensibilidad, la empatía, ¿verdad? El reconocer las necesidades de cada uno.
el poder trabajar arduamente, ¿verdad? No solamente en un escritorio de 8 a 5, aquí hay que a veces remangarse las manos, ¿verdad? Las mangas y poder tirarse a la calle, denunciar, establecer políticas públicas a veces que no están, ¿verdad? Aliadas a lo que el Estado quiere, pues mira, tenemos que denunciar, ¿verdad? Son muchas las cosas que el estudiantado tiene que aplicar y no sé Muchas si Francisco gracias, ahí Lina. va a añadir algo. Sí, yo coincido con tu aportación y también quiero compartir que pudiéramos estar considerando, como yo sé que se está considerando y se está trabajando, un trabajo social en clave emancipatoria. Es decir, estar consciente de que hay un elemento político que debe discutirse en las salas de clase, desde el dominio de la mecánica de la forma en que se formula y el trámite legislativo que conlleva el que se apruebe un proyecto de ley, el que podamos como trabajadores y trabajadoras sociales orientar a nuestras poblaciones sobre cuáles son los servicios que presta el Estado. Y si algo yo aprendí ahorita mencionabas, Mónica, que hemos aprendido de nuestras comunidades organizadas. Yo soy de Humacao, soy humacaeño y mi referente es Arecma, en Mariana, el barrio Mariana. Y si algo me enseña Arecma es que se puede desarrollar un proyecto comunitario autogestado que sea resistente a los embates de las políticas injustas y aquellas prácticas de despilfarro de fondos públicos. Pero Aregma no ha claudicado en su intención también de no permitir relegar al Estado de su responsabilidad. Y yo creo que eso es importante traerlo porque una de las estrategias de lógica neoliberal es decir, que lo privado se encargue de lo que el deber del Estado de cumplir, de prestar el servicio es lo que le corresponde. Aregma nos enseña que pueden tener un acueducto comunitario, pueden tener un comedor comunitario, pueden rescatar escuelas y desarrollar un currículo a tono con las necesidades de su población, pueden tener un grupo de taladores para mantener las áreas verdes, pero también son capaces de, al igual que hacen ese trabajo de base en la comunidad, también van a la legislatura a reclamar los recursos, a reclamar servicios y a visibilizar la comunidad. Y desde mi perspectiva, yo siempre he entendido que en el barrio Mariana no se mueve una hoja por parte del Estado sin que primero le consulten a la organización. Y las organizaciones también nos enseñan dos cualidades fundamentales que desde el trabajo social debemos incorporar, que es la capacidad organizativa y de movilización. Y luego de organizar y movilizar, tener espacios reflexivos, de evaluar, de ser críticos con nuestra propia práctica. Y yo creo que son competencias importantes que el estudiante y la estudiante que quiera practicar el trabajo social en Puerto Rico, en una colonia antiquísima, pero extremadamente compleja y sofisticada, requiere de un dominio de la cosa política y de nuevo, lo político como una gestión de toma de decisiones, de manejo del poder y de cómo podemos organizarnos como sociedad. Entiendo que es un área de oportunidad de que el estudiantado de trabajo social esté consciente que parte de nuestra práctica profesional implica dominio de nuestro conocimiento histórico y cultural, el entendimiento de nuestro contexto político y dominio de cómo se maneja ese juego de ajedrez político en los sectores donde se producen las políticas públicas. Y en tercer lugar, que es un área de dominio que creo que es vital en la práctica del trabajo social, que comenzó con nuestras pioneras en las zonas de las escuelas de segunda unidad, que es la investigación. La investigación como herramienta política para dotar a nuestras poblaciones de conocimiento que no puedan rebatírselo cuando vayan a los espacios a buscar servicios y a reclamar derechos. Yo creo que eso es parte de las competencias. Y por último, nuevamente insistimos, lenguaje que sea liberador, lenguaje que sea emancipatorio, lenguaje que no oprima, lenguaje que no estigmatice, lenguaje que no provoque discriminación y exclusión social. Definitivamente, mil gracias, Francisco. Pues para ir cerrando, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo apremia, para ir cerrando el diálogo, una pregunta bien breve. Si pensamos en el concepto de Arambí como el llamado a tirar juntos, ¿verdad? A trabajar en colectividad. ¿Qué significa hoy desde Puerto Rico tirar juntos por la justicia social? Bien breve. Trabajar en colectividad. Trabajar en colectividad, entender que sí, nos tocan a una, nos tocan a todos. La empatía, la solidaridad,
Y como dijo Francisco, pues es muy importante estar al tanto de las leyes, es muy importante a nivel político quiénes somos, qué somos, conocer nuestra historia y entender que la política también es cosa de todos y todas y de todes. Y que no debemos dejar en manos de cierta persona el control de nuestras vidas. Tenemos que seguirnos educando y tenemos que seguir trabajando en colectividad. Y algo de de la palabra Rambi es la solidaridad. La solidaridad. Y en este momento, más que nunca, todas y todos tenemos que ser solidarios con la población migrante, que estamos pasando situaciones bien difíciles en este momento, pero también con los pobres y las pobres aquí en Puerto Rico. Son muchas personas que están pasando hambre, que están en la calle. Son muchas personas excluidas. Son muchas personas que a veces uno se dice, Dios mío, que si yo trabajo con algunas mujeres puertorriqueñas que le brindamos servicio y en otro escenario también la han marginado, en otro escenario también no le han dado el tipo de servicio que merecían. Digo, y eso que es una mujer puertorriqueña. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar en equipo? ¿Cómo tenemos que trabajar con esa persona, con esas organizaciones, con esos grupos? Y yo creo que ahora más que nunca tenemos que trabajar en comunidad, en colectividad y en solidaridad. Muchas gracias, Romelinda. ¿Alguien más? Tenemos que identificarnos, tenemos, ¿verdad? Una política opresora nos oprime a todos y todos estamos pasando por esa situación. Por más mínimo que sea, nos impacta. Así que esa unión tiene que estar, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar ahí en unión, en solidaridad, de la manera en que sea, ¿verdad? De la manera en que cada uno pueda ejercer esa unión, hay, hay que, hay que organizarnos y hay que estar en unión. Muchas gracias, Emily. Francisco, ¿tienes algo que añadir? Comenzar a dejar de ser lo que no somos y liberarnos de las cadenas, de la opresión, de una historia y una cultura que no nos corresponde. Rescatarla, defenderla y visibilizarla. Eso me parece que es una forma también de tender puente. Definitivamente. Mil gracias, Francisco. Muchas gracias a nuestras panelistas y nuestros panelistas. El Día Mundial del Trabajo Social nos recuerda que nuestra profesión no se limita al trabajo individual, ¿verdad? Que a veces pensamos desde la cajita, sino que también implica cuestionar las estructuras de poder que promueven las desigualdades, las opresiones y acompañar a esas comunidades a la construcción de alternativas mucho más justas y mucho más solidarias. El concepto de Arambí nos invita precisamente a eso, a reconocer que la transformación social no es tarea individual, sino colectiva. En el contexto particular de Puerto Rico, este llamado nos interpela de manera muy particular, como hemos hablado, porque construir cohesión social también implica enfrentar esas desigualdades y estructurales, esas violencias sistémicas que atraviesan nuestra realidad colonial y migratoria. Así que agradecemos nuevamente su participación y les invitamos a continuar estas conversaciones en sus espacios profesionales, académicos y comunitarios a quienes nos están viendo. Así que muchas gracias por todo lo que hacen.